Bien, como lo venimos haciendo habitualmente aquí a través de nuestro canal 63, a través de esta pantalla para la región de los lagos, hoy tenemos visita en el estudio. Estamos obviamente conversando con una persona que tiene una labor importante en lo que tiene que ver con la gobernación de los lagos, de la región de los lagos. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a nuestro amigo que nos está visitando hoy aquí en nuestro panorama de noticias para compartir un poco todo lo que es el quehacer de lo que está pasando. Luciano Belmar Jr. ¿Cómo le va, Luciano? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Feliz de estar acá porque este es mi hogar. Sí. No nací acá en Fresia, pero toda mi infancia fue acá en Fresia, mi adolescencia. Mis padres trabajan acá, todavía mi mamá ya casi a punto de jubilar, mi papá muchos años trabajando en Fresia, hoy día trabajando en Frutillar, en el Servicio Local de Educación. Y yo toda mi enseñanza básica prácticamente y gran parte de la media casi, que siempre es un placer estar en mi hogar. De vuelta. Te contaba así, Gustavo, que tu papá estuvo muy involucrado en lo que es este medio de comunicación también. Sí, también. Tenían un programa con Gustavo que es un gran periodista por lo demás y le entregamos un saludo también. Tenían un programa de corte político que se llama La Línea del Medio. Sí, hasta ahora sigue. Y hasta ahora sigue, sí. Y claro, y ahora mi papá está un poco más alejado porque le complica el tema de viajar. Él tiene que viajar todos los días a Frutillar a su trabajo, entonces el ida y regreso es bien complejo en una ruta que no es para nada fácil. No es fácil, así que ahí estamos los hijos remando para llevarlos a Frutillar pronto a los papás. Estamos todos allá, así que queremos tenerlo allá. Bueno, contento de que estés acá con nosotros. Vamos a hablar un poco de tu gestión. Estás en una asesoría en el gobierno de la región de los lagos. Contame un poco la función que estás desarrollando. Sí, ¿en qué área, por supuesto? Sí, la verdad que muy feliz. Estoy desde julio, desde el año pasado, cuando asume el gobernador regional Patricio Vallespín, él me convoca a ser parte de su equipo directivo. Mi cargo es la jefatura de División de Desarrollo Social y Humano. Esta es una jefatura relativamente nueva que se crea en el marco de la ley de los gobiernos regionales, que lo que busca, y que tú lo conoces bien como argentino, es cada vez más empoderar a las regiones. Yo siempre cuando hago el parámetro de comparación respecto a nuestros hermanos argentinos es un poco que se parezca a lo que es la provincia o el gobierno de la provincia en Argentina, que son gobiernos empoderados y muy autónomos del gobierno central. Nosotros estamos partiendo. ¿Vos pensás que se puede llegar a lograr eso? Mira, no sé si lleguemos a ser una república federal como Argentina, pero creo que desde el punto de vista de la autonomía sí tenemos que avanzar muchísimo. A mí me tocó ser en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en su segundo periodo fui director regional del Instituto Nacional de Deporte, compartí mucho con los hermanos argentinos, tengo amistades tremendas en el marco de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Durante los 4 años me tocó visitar las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, y la verdad que me gusta mucho el modelo deportivo que tienen ustedes allá. Y por supuesto que en cómo se administran los gobiernos. Entonces, sin lugar a dudas que en este paso de la descentralización que nosotros estamos iniciando, que estamos en pañales, es fundamental el empoderamiento de los gobernadores regionales, y nosotros tenemos el placer y el privilegio de contar con Patricio Vallespín, que es nuestro jefe, y que por lo demás hoy día es el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales. Entonces, es un proceso que está incipiente. Esta es una división relativamente nueva. Don Patricio me convoca por mi experiencia en el ámbito público, sobre todo en el ámbito social y deportivo. 18 años ya trabajando. Partí a los 24, 25 años cuando salí de la Universidad Austral de Chile como ingeniero forestal a cargo de la Oficina de Desarrollo Rural en Frutillar. Luego fui director de la Dirección de Desarrollo Comunitario Frutillar. Y el 2014 me convoca la presidenta Michelle Bachelet a ser el director regional del Instituto Nacional de Deporte, un poco a seguir la huella de mi padre, que como profe de educación física, yo siempre lo cuento como anécdota, no quería que yo estudie educación física, yo quería estudiar educación física. Finalmente siempre estaba ligado al deporte y terminé siendo director regional de deporte. Y ahora las divisiones en general, como están potenciándose, en el caso mío, yo veo desde el área de deporte, cultura, social, adulto mayor, seguridad pública en cierta medida en términos de postulación de proyectos, y también con el tema de los municipios. Específicamente, gran parte de lo que significa el 7% del gobierno regional, que es un fondo que permite hoy día tener más de 4.500 millones de pesos, más recursos. Claro, yo el otro día conversaba, nosotros cuando fue el aniversario acá de la comuna de Fresia, tuvimos la oportunidad de hablar con el gobernador Patricio Vallespín y nos explicaba un poco el entusiasmo que tenía porque va a haber más recursos, pero también hay que tener
gente con capacidad para poder gestionar, porque uno puede tener mucha plata, pero la puede gastar en cualquier cosa. Entonces hay que ver, en este caso, tu caso no es el tuyo el caso, por supuesto tenés mucha experiencia, estábamos mirando un poco tu currículum, por decir así, y hay una experiencia de gestión. En el tema del deporte, pues yo vi algunas cosas que ustedes están publicando en el Facebook. En el tema del deporte, ¿cómo se está manejando con los nuevos recursos? ¿Hay oportunidades para los deportistas amateur, profesionales? Sí, específicamente hay dos áreas que son, por un lado, el área del fondo concursable, que creció bastante. Mira, yo siempre hago este parámetro de comparación. Cuando a mí me tocó ser director del IND, nosotros teníamos un fondo concursable que focalizaba 300 millones de pesos aproximadamente en la región. 300, 400 millones. Sí. Hoy día se mantiene eso, y nosotros en el fondo concursable el año pasado entregamos más de 700 millones y ahora nos vamos a acercar, yo creo que a los 1000, dentro de esos 4.500. Todo va a depender de la demanda que tengan hoy día las instituciones deportivas para postular estos proyectos, que van desde una escuela formativa hasta la participación de algún club en alguna competencia. Por otro lado, sacamos el tema del deporte de alto rendimiento, que antes era del proceso concursable, aprovechando los conocimientos que yo venía acumulando en la gestión deportiva. Sacamos esos recursos, que son 300 millones de pesos, y los ponemos a disposición, de hecho, desde mañana, donde las instituciones deportivas, los deportistas de alto rendimiento de la región, van a poder postular de manera directa, sin tener que pasar por un concurso. En 7 u 8 meses hemos hecho un profundo proceso de modernización a estos fondos concursables, que eran muy burocráticos, muy poco cercanos, muy alejados de la realidad local, y estamos todavía en un proceso de transición. De hecho, este concurso, en el cual está abierto hasta el 25 de abril, sí, es un concurso de transición. Le redujimos, por ejemplo, el papeleo a la mitad. Antes eran 13 documentos, hoy día presentan solo 6. Y como te digo, la innovación que tenemos hoy día es que a los deportistas los hacemos postular directamente y no tienen que pasar por un proceso concursable que puede demorar 3-4 meses. Entonces, cuando yo llego en julio y hago el proceso de diagnóstico que me pide don Patricio, yo le digo, a ver, estamos entregando recursos entre octubre y diciembre a los deportistas cuando ya han terminado su ciclo deportivo. La mayoría de las competencias se dan entre marzo y septiembre, algunas competencias de mayor envergadura en los últimos meses del año, pero le estamos entregando la plata cuando ya no la necesitan, en el fondo. Por ahí necesita para la preparación un montón de... Absolutamente. Ahora, yo también tengo que ser súper honesto, con esto no damos una solución de fondo. Aquí cuando se realizan, por ejemplo, comparaciones entre Chile en términos deportivos con otros países de Sudamérica, como Brasil, Argentina, principalmente, estamos a años luz, porque en algún minuto de la historia reciente de los países hermanos, ellos tomaron la decisión de invertir en deporte, y sobre todo de invertir en infraestructura deportiva. Yo siempre lo digo, cuando uno recorre los barrios argentinos, no ve grandes colosos deportivos, son infraestructuras que se construyeron en la década de los 80, pero que tienen todo. Ustedes cuando van cuando hay un barrio, en el barrio está el club y al club va la familia completa. Exactamente. Entonces, cuando a mí me ha tocado dar charlas a la universidad y nos preguntan y nosotros tratamos de decir, bueno, ¿y cuánto nos falta para llegar a un rendimiento deportivo? Y yo les digo, nos falta mucho. Y siempre hago esta comparación en términos de materia deportiva. El deportista argentino se levanta como deportista, desayuna como deportista, almuerza como deportista, entrena como deportista y duerme como deportista. El deportista chileno entrena como deportista. Y después tiene que rebuscársela para poder... Para todo. Para tener sus recursos para otras cosas. Para todo, nada más. O sea, es muy difícil. Por eso es que es tan difícil desarrollar el deporte de alto rendimiento. Y por lo demás también hay que hacer cambios profundos respecto a la profesionalización de la dirigencia deportiva. Creo que nuestro nivel es bastante bajito. Son casos aislados de muy buenas gestiones, como el básquetbol femenino, el básquetbol masculino y otras federaciones, pero de las 55 federaciones que están hoy día adscritas al Comité Olímpico, uno se da cuenta inmediatamente cómo sobresalen las buenas dirigencias. Pero tenemos problemas que para mí son domésticos. O sea, todavía hasta hoy día se quejan los deportistas que cuando hay un campeonato van más dirigentes que deportistas. Claro. Nosotros, por ejemplo, el fin de semana hemos transmitido la pelea de la Leona Asenjo por el título mundial, y fue patrocinado precisamente por una corporación municipal de deporte de Temuco. Y para nosotros fue una sorpresa, porque la municipalidad que se ponga en ese papel tan fuerte como es el de patrocinar o el de ayudar, porque estuvieron en todo momento a esta competencia, fue alegre para nosotros y también un desafío, por supuesto, para la municipalidad, que le fue muy bien, gracias a Dios, y que con ese envión que han tenido seguramente van a estar
apoyando a otras disciplinas deportivas. Así que nos parece que en ese sentido, cuando hablas de todo lo que tiene que hacer el Estado con los deportistas amateur, me parece que ahí se tiene que involucrar un poquito más. Pero me parece que vamos por buen camino, hay una experiencia, hay recursos. Sí, sí, o sea, sin lugar a duda. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos invirtiendo 304 millones de pesos para el Fondo del Alto Rendimiento. El Instituto Nacional de Deporte solo está invirtiendo 110 millones, o sea, nosotros estamos invirtiendo como gobierno regional 3 veces más de lo que hace el gobierno central, pero tiene que haber una comunicación fluida hoy día. Hoy día, bajo mi división, en las competencias que se están pidiendo, básicamente todos los servicios centrales que tengan que ver con el ámbito social deberían de alguna manera conversar con nosotros, claro, y nosotros en la región focalizar los recursos. Por supuesto. Ese es el gran cambio que se necesita hoy día, porque finalmente quienes conocen la realidad regional es la región. Hoy día claro. Ahora, por ejemplo, en los próximos días van a tener visita de ministros para un poco hablar de este plan que lanzó el gobierno, Chile Apoya, que también maneja un poco todo lo que tiene que ver con los proyectos de emprendimiento, cultura, deporte y demás. ¿Ustedes van a hacer algún anuncio? Porque ayer veíamos gente de otros municipios que estaban gestionando en Santiago, y la gente de Santiago por ahí se sorprendía con los pilotos que se dan en el tema de salud, en el tema de cultura, las formas que tienen de llevar adelante estos pilotos de deporte, de medicina, en fin, de cultura en el interior. Y dice, vamos a ir a ver, porque nos interesa cómo con tan pocos recursos se comenzó a mover, o se sigue moviendo de siempre. Entonces ustedes van a tener ahora visitas, no tengo todavía la fecha, pero seguramente se harán algunos anuncios también ahí. Sí, mira, hoy día leí una entrevista del alcalde, mi gran amigo César Buenuqueo de Frutillar, te quiero dar un ejemplo, donde él tocaba 3 temas fundamentales. Yo creo que hoy día cuando tenemos alcaldes hoy día la exigencia que tienen que tener los alcaldes, que tienen que tener una mirada más territorial que comunal. Sí. Cuando hoy día escucho hablar a César Buenuqueo con la preocupación que tenemos que tener del lago Yanquihue para que no ocurra un proceso de contaminación más amplia, cuando él pone en el tapete el crecimiento desmedido que han tenido las comunas, sobre todo el tema con el aumento de las parcelaciones, un crecimiento sin ordenamiento territorial, o pone en el tapete lo que hoy día nosotros estamos pidiendo a grito, y hace 10, 15 años atrás, que es que vuelva el tren. Claro. El tren es fundamental para estas comunas que hoy día tenemos a la gente que el 80 o el 90% de los trabajadores viajan a las cabeceras provinciales a trabajar, porque en las comunas pequeñas no hay trabajo. Claro. Por lo tanto, ¿y cuál es el sistema de transporte que le estamos dando? Viajan con un alto nivel de hacinamiento, muy complicado, y en tramos que deberían hacerse en 30 minutos, se hacen en 1 hora 10, 1 hora 20, claro, 1 hora 50. Creo que hoy día la mirada de gobierno, tanto central como regional y comunal, tiene que estar focalizado en realmente mejorar la calidad de vida de las personas, sí, en pensar en un sentimiento tan importante es cómo aportamos nosotros en nuestra gestión en la felicidad de las personas. Claro, por ejemplo, vos hablabas un poco, hacías algunas comparativas con respecto a cómo vive el deportista argentino, hablaba recién del tren, y esta situación se vive hace mucho tiempo en Argentina. Intereses económicos sacaron el transporte ferroviario para implementar lo que es el transporte a través de los ómnibus, a través de los aviones y demás. Esto obviamente encareció todo, y eso hace que solamente algunos pocos puedan acceder a viajar en avión, a viajar en ómnibus, pero el tema del tren es como que nunca puede llegar a volver, porque se hacen tramos, después no se inaugura, se quedan ahí. Ojalá que esta situación, porque Chile lo necesita en el sentido de, además, estamos viendo lo que pasa con el tránsito en todas las ciudades, en las grandes ciudades. Puerto Montt es realmente muy complicado para entrar. Es una locura, tú lo decías bien, hoy día la visita de los ministros es fundamental, volviendo un poco atrás respecto, sí, a los anuncios que se tengan que hacer. Yo, como siempre digo coloquialmente, hay que ponerle el cascabel al gato. Sí. Hoy día cuando se habla de tren, todos dicen, no es financiable. El tren no es financiable en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Europa, donde el tránsito entre los grandes países es en tren. Pero, ¿por qué dicen que no es financiable? O sea, no es financiable en el sentido de que necesariamente necesita subsidio del Estado. Y sí, es ahí donde está el tema. También tiene no, por eso te digo, o sea, no es o sea, la excusa de no hacer el tren es decir, no es financiable. Y esa no es una excusa válida de mi punto de vista, porque el tren no es financiable en ninguna parte del mundo, con el solo hecho de que una persona compre un ticket y viaje. En todas partes del mundo el tren es subsidiado. Lo que pasa es que los estados se arriesgan, rompen este paradigma del cual tú dices
claramente, y saltan a este nuevo proceso de conectividad. ¿Por qué? Porque hoy día evidentemente el viajar en tren con los estándares que tienen los trenes, por ejemplo, rápido en Europa, ni hablar en Asia, que es una cosa tremenda, que vuelan, evidentemente la calidad de vida mejora. O sea, hoy día tú tienes una persona que vive en Fresia, que trabaja en Puerto Montt, tiene que levantarse a las 5:30 de la mañana y vuelve a su casa a las 8:30, 9 de la noche cuando sus hijos están durmiendo. Eso no es calidad de vida. Claro. Y a eso súmale que los sueldos no muchas veces son acorde al nivel de trabajo que hay. Entonces hoy día hay que sentarse, hay que conversar. O sea, mira, si tú me apuras hoy día, nosotros hoy día entre Osorno y Puerto Montt deberíamos tener un tren. Sí, ¿me entiendes? Deberíamos tener un tren entre Osorno y Puerto Montt. Entre Osorno y Puerto Montt son miles de personas, y entre medio está Fresia, Purranque, Puerto Vara, Frutillar, que viajan constantemente para trabajar, que viajan a los centros también hospitalarios, en las cabeceras provinciales. Entonces hay que hacer esa apuesta. El Estado tiene que invertir acá, la empresa privada también tiene que sumarse, y evidentemente que para que sea menos el subsidio que está haciendo el Estado, en los tramos más largos el tren de carga también tiene que ser protagonista. Si así se financiaba en los años 80, los años 70, gran parte del costo del transporte del tren era financiado por la carga que llevaba el tren. Claro, hoy por ejemplo aumenta la benzina o aumenta el combustible y los precios se disparan porque todo influye en el precio final de los alimentos y lo que se transporta por camiones y demás. Sí, y además que estamos viviendo un proceso, mira, nosotros estamos viviendo, yo siempre digo, cuando de repente veo mucho fanatismo político en los distintos dime y diretes en las redes sociales, yo siempre invito a leer un poco, a leer el contexto global. Hoy día estamos viviendo un contexto mundial en los últimos 4 o 5 años que es distinto, que es complejo. Y antes de las elecciones, quienes hemos estado leyendo y siguiendo estos procesos, sabíamos que quien le tocara gobernar hoy día iba a ser súper difícil. Y uno ve los países vecinos también y estas crisis están aún más agudas. Por lo tanto, el llamado a la mesura, al sumarse, al aportar desde las áreas que nos toque aportar, porque evidentemente que la situación hoy día es súper compleja para el país y evidentemente que no hay que causar las o sobre expectativas de la gente. Es fundamental eso. Hoy día nosotros, ¿qué es lo que demanda la gente luego del estallido social del 2019? Autoridades que sean muy empáticas, con mucho sentido de la realidad, que estén en terreno, que no estén alejados de la gente y que en el fondo las decisiones que se tomen en conjunto. Fíjate que yo te quiero dar un ejemplo. En este proceso del 7% del FNDR, que es el concurso que tenemos en camino, nosotros realizamos capacitación en todas las comunas. Más de 1.800 dirigentes sociales ya se han capacitado. Nunca ningún servicio del Estado había logrado tal cobertura respecto a un fondo concursable. Todos los cambios que nosotros hicimos en este fondo concursable que nos mandató el gobernador regional, los realizamos a través de conversatorio en el mes de diciembre. Y la gente nos decía, no queremos tanto papeles, queremos mejor comunicación. Cuando llamamos al gobierno regional nadie nos contesta. ¿Me entiendes? ¿Qué hicimos nosotros? Teléfono de WhatsApp, que hoy día lo tienen todos los dirigentes, mandan un mensaje al WhatsApp por audio o texto y ese WhatsApp le llega a todos los computadores del equipo que me toca capitanear. Y evidentemente tienen un porcentaje de respuesta. Es otra forma, ¿te das cuenta? Entonces, eso es, si tú haces una encuesta y le preguntas a 300 dirigentes sociales cómo quieren que nos comuniquemos y el 95% te dice por WhatsApp, no podemos nosotros hacer oídos sordos a eso. Entonces, todo lo que vengan adelante en la gestión comunal, gestión regional, tiene que ser un poco escuchando a la ciudadanía, perder ese miedo de estar en terreno y muchas veces comerse los sapos también. Si al final lo que alega la gente es la realidad, no están alegando porque les gusta estar protestando. Hoy día la gente se siente más empoderada para protestar por sus derechos que han sido vulnerados durante muchos años. Este tema del transporte es inhumano. El tema del transporte intercomunal, insisto, es inhumano en términos de cómo la gente se está movilizando y tenemos que darle alternativas. Tenemos que darle alternativas a la gente. Hablaste recién de la comunicación. Nosotros el otro día estamos muy pendientes también de lo que está pasando en la Constituyente, que todos los días hay novedades. Y ayer la vocera presidencial, ayer dijo, vamos a tener que ver cómo vamos a comunicar, cómo va a ser el rol de la comunicación del gobierno con respecto a lo que está pasando en la Constituyente, a lo que cada día se va escribiendo, que obviamente después los ciudadanos son los que van a decidir, obviamente, pero si está mal informado, la decisión va a ser negativa. Entonces hay que ver, entonces se habla un poco de eso, porque muchas veces los canales de televisión de la capital, esto no pasa solamente acá en Chile, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en otros lugares, son los que acaparan la atención de todo el país y son los que en definitiva bajan una línea que supuestamente es lo que quiere que se sepa. Entonces por ahí
creo que el gobierno, ¿cómo pensás que puede, y acaba la pregunta, cómo pensás que se va a manejar el gobierno? Recién ayer se cumplieron 30 días de estar en el poder. ¿Cómo pensás que se va a manejar el gobierno con respecto a la comunicación? Teniendo en cuenta que se viene algo muy especial, que es la descentralización, y que también tiene que ver con la comunicación. No centralizar la comunicación en Santiago y que desde allí salga para todas las regiones. ¿Cómo pensás que se puede manejar el gobierno? Esto es un temazo, lo digo yo, porque en general hoy día estamos viendo dos procesos distintos que tienen cierta similitud. Primero, un nuevo gobierno con figuras jóvenes, con muchos sub-35, le digo yo siempre, y que evidentemente tienen una presión potente en términos de que el juicio evidentemente se va a dar con más facilidad respecto a que es gente joven, ¿ya? Es gente más joven que no ha tenido la escuela, por ejemplo, que hemos tenido los que estamos ya más cerquita a los 45 de los que los 35, y que nos forjamos en terreno, trabajando con la gente y todo lo demás. Muchos de las figuras que están hoy día saltaron de la calle, de la protesta al Congreso, y de la Congresa, del Congreso a los ministerios, a la Presidencia de la República. Eso no tiene nada de malo, porque no existen los procesos, donde yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí. Si uno analiza estos primeros días, en general las fallas del gobierno han sido comunicacionales. Tú lo has dicho, han sido fallas comunicacionales. Y las fallas comunicacionales en general dependen mucho de los equipos que forman las autoridades. Te hago un puntito acá y después seguir con tu exposición. Muchas veces el gobierno se puede llegar a equivocar, pero también está la intencionalidad que tienen los grandes medios. Porque como te decía, esto no sucede solamente acá. Porque hay periodistas que escuchan una frase y que la interpretan de la manera que el periodista tiene que decir lo que dice la frase. No es muchas veces la información de opinión lo que nos interesa, sino lo que dice finalmente lo que está en un papel. Por eso te dejo que sigas con tu exposición. Vos me decís que muchas veces tiene que ver la forma que van a comunicar. ¿Cuál pensás que va a ser la forma de comunicar? La forma que tiene que, o sea, primero creo que tiene que haber equipos fuertes, donde más allá de la juventud, yo siempre he dicho, a mí me ha tocado liderar equipos, ya llevo 18 años trabajando en este tema, me he especializado, todo mi MBA y todos los diplomados que he realizado post mi titulación han sido en el trabajo de equipo, la importancia y el rol que tienen los equipos. Y ahí no me pierdo nunca, o sea, por ejemplo, cuando yo voy a tomar una decisión que involucra en general a personas, que vaya a involucrar a terceros, yo me reúno con los jóvenes, pero también con los que tienen más experiencia. Claro. Eso es impajaritable y no voy a tomar nunca una decisión de buenas a primeras. Y para comunicar también es muy difícil, porque si tú te pones a pensar hoy día respecto a 10 o 15 años atrás, es probable que una cuña de un ministro o de un seremi pasara desapercibida. Claro. Pero hoy día la caja de resonancia que entregan las redes sociales es tremenda. Y por lo demás, además, tergiversan mucho, y ni hablar de las fake news o noticias falsas, que lo que hacen es desvirtuar absolutamente la noticia. Hoy día creo que los planes comunicacionales que tienen que tener las distintas carteras son fundamentales. Y segundo, yo siempre digo, hay que hacer un llamado a la humildad cuando uno está teniendo un rol de, entre comillas, autoridad, porque hoy día es demasiado inestable el tema, ya no es como antes. Hoy día un pequeño error comunicacional le puede significar la salida de esta autoridad. Entonces ahí yo creo que, mira, yo le quiero dar tiempo, yo voté por Gabriel Boric por lo demás, no tengo ningún problema con que gente joven asuma roles de liderazgo, creo yo que son recambios naturales que se dan en la vida, pero creo yo que tienen que ser progresivos. Yo soy más amigo de los cambios progresivos que de los cambios de la noche a la mañana. Por lo tanto, ahí yo creo que tienen que afinar un poco el tema comunicacional, pero yo creo que el gran desafío que tiene el gobierno es que los tiempos que se están viviendo son turbulentos. Claro, y aparte que hay una sobreexpectativa donde cree que era saca la carta como el mago y está hecha la magia. Es que mira, ese yo creo que es el tema, porque cuando uno está dentro, no es que sea más pesimista, uno es realista. Claro. Cuando uno está dentro y entiende que desde que ingresa un proyecto hasta que se financia puede tardar un año, tiene claro hasta dónde puede trabajar esas expectativas. Claro. Cuando no depende ni de la gestión comunal ni de regional, sino que de las personas que evalúan proyectos, o de las empresas privadas, o de los agentes externos, se dan cuenta que el ciclo de la gestión de los recursos internos de un país, de una región, tienen tiempos que hay que cumplir. Claro. Y que por más que uno lo desburocratice, evidentemente tengo que cumplir. Entonces, yo creo que esto, la gente, a ver, ¿qué es lo que me ha gustado de este gobierno? Sobre todo de la figura del presidente Boric, que ha humanizado la gestión. Yo creo que tener
tener un presidente sin corbata. Yo soy enemigo de la corbata también, creo que me he puesto 3 o 4 corbatas en mi vida, no más que eso. Sí. Y siempre para mí fue un accesorio sobrevalorado, sobre todo en un país como el nuestro, que a veces la seriedad y el buen vestir se relaciona con la inteligencia o la capacidad. Y eso no es así, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces creo que ha humanizado mucho la gestión, creo que es un presidente sencillo, creo que ha tenido, que uno lo siente más cercano porque él ha vivido problemas que lo vive la gente común y corriente. Claro. Él tuvo una crisis, recordemos que él estuvo internado por un tema también de salud mental, y hoy día, por ejemplo, hablar de él fue el primero en poner en el tapete el tema de la salud mental. Sí. Hoy día, después de la pandemia, se agudizaron todos estos temas de salud mental. Entonces, volviendo atrás, una muy buena planificación en términos de un plan de medios, creo que ahí tienen que fortalecer. Yo no condeno absolutamente nada de lo que se está haciendo en este minuto en términos comunicacionales, porque ellos de alguna u otra manera también están aprendiendo. Claro. Esto te da un porcentaje de fallo mayor cuando tienes, insisto, autoridades que vienen del Congreso, o algunos no pasaron por el Congreso y están hoy día en cargos altos, y evidentemente les va a costar. Claro. Lo que tiene que hacer uno ahí, como te digo, es un llamado a la humildad. Al escuchar mucho, yo creo que eso es súper importante. Antes de dar un speech, de dar el tema, escuchar cuál es la sensación, qué es lo que quiere escuchar la gente, y bajar un poquitito las expectativas, aterrizarlas mucho. Y por el otro lado, la otra parte de la pregunta que me hacías tú del tema constituyente, creo que ha sido un proceso pésimamente llevado desde el punto de vista comunicacional. Sí. Hoy día leí ayer, no sé si era en el Mercurio o en otro diario, donde una empresa hacía un análisis de la información que que emanaba, y el 95% de lo que publicaban las personas eran falsos en términos de la Constitución. Y eso evidentemente ha hecho que la brecha que había entre el apruebo y el rechazo hace meses atrás, hoy día se reduzca. Yo no tengo dudas que si esto no cambia, el desenlace del plebiscito de salida va a ser muy estrecho respecto a este tema. Y sería una lástima, porque es tiempo que se pierde, y hay cosas que se necesitan, leyes que se necesitan, nuevas oportunidades que se necesitan. Yo, por ejemplo, hablando de la mala comunicación, muchas veces nosotros tuvimos la semana pasada una entrevista con el alcalde de Temuco. El tema de la violencia en la Araucanía, de la desigualdad en la Araucanía, se habla mucho, y la gente que toca de oído, muchas veces yo tengo muchos periodistas, colegas argentinos que hablamos por ahí, y me dicen, uy, qué bárbaro la violencia, ay, qué bárbaro. Pero porque tiene una mala información. Cuando hablamos el otro día con Roberto Neira, nos explicaba el origen de la violencia muchas veces que hay en la Araucanía. Entonces uno dice, la cosa explicada, o la cosa cuando se conoce, tiene otro sentido. Porque vos decís, no, porque son unos violentos, hay que meterlo en el ejército. Porque la gente muchas veces va con esa primero, porque hay muchos, inclusive senadores, diputados, que dicen, no, hay que poner el ejército, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces, cuando uno se ve explicado cómo viene una desigualdad de años, entonces muchas veces uno nunca justifica la violencia. Pero en este caso, cuando viene de hace años, la lucha armada no es justificable, pero uno dice, bueno, acá el Estado, como decía la ministra Sichel el otro día, tiene que haber presencia del Estado en muchas cosas, falta de agua, falta de un montón de situaciones que se están viniendo hace rato. Por eso te hablaba y te preguntaba por el tema de la comunicación, que es lo que a nosotros principalmente nos interesa para saber cómo va a trabajar el gobierno. Por eso te hacía esa pregunta. Sí, y nosotros, por ejemplo, en el tema del gobierno regional, son temas que conversamos en las reuniones directivas, en las reuniones de gabinete que realizamos todos los lunes a las 8:30 de la mañana, donde nos reunimos los 6 directivos junto al equipo asesor del gobernador y el gobernador. El tema de cómo comunicamos es muy, muy importante. Claro. Por ejemplo, yo te comento que en el plan comunicacional nuestro, solo de este fondo concursable, queríamos tener presencia en los medios locales. Claro. Y cuando nos preguntaban, ¿y por qué los medios locales? Yo les decía, bueno, yo tengo la claridad absoluta que hoy día las radios locales, los canales locales, los medios de publicación masiva en términos de Facebook, como Fresia ahora, en Fresia, son absolutamente importantes, porque la gente se informa por esos medios. Claro. Y constantemente, si no alcanzan a escuchar el noticiero del mediodía, van a estar viendo el programa que se repite en la noche y todo lo demás. Entonces, sí, el poder difundir y el saber difundir el cómo, cuándo y dónde es tremendamente relevante. Y tú, como
como bien lo sabes, hoy día los grandes grupos de medios en Chile están bajo el mando de personas que muchas veces direccionan las noticias, y eso no es una sorpresa, tú mismo lo decías, y eso se da a nivel mundial. Entonces muchas veces, por eso yo siempre hago la invitación, leamos y no paremos de leer. Vamos, busquemos otra fuente, no nos quedemos con la noticia que se publica en Facebook, que muchas veces busca este sensacionalismo, este populismo, que finalmente es lo que hace daño, y replicamos y terminamos con un efecto bola de nieve que es tremendo. Yo, por ejemplo, en el gobierno de Sebastián Piñera, del cual fui oposición, creo que emití a través de mis redes sociales 3 o 4 críticas, porque yo ya veía que el tema ya no daba para más, pero en general no me dedicaba a estar constantemente pegándole. Hoy día me llama la atención cómo algunos amigos de oposición están todos los días pegándole, y durante los 4 años nunca asumieron una crítica constructiva de que lo estaban haciendo mal. Entonces yo creo que acá, yo también, por ejemplo, no estoy de acuerdo cuando nuestros amigos que en algún minuto criticaban a quienes pertenecíamos a los partidos que éramos parte del gobierno de Presidenta Bachelet, Ricardo Lagos, Frey o Elwin. Yo no estoy de acuerdo que se hayan hecho todas las cosas mal. No es un borrón y cuenta nueva. Otra cosa es con guitarra. Es fácil estar desde afuera a criticar, es fácil ser oposición, pero cuando tú te tienes que tomar las riendas de un país, de una región o de una comuna, es totalmente distinto. Tú entiendes que la problemática hay que solucionarla, y muchas veces esa solución no depende de uno. Entonces, hoy día, por eso les digo yo que hay que ser muy cauto, hay que darle el tiempo suficiente. Yo creo que ellos van a tener un rodaje que va a ser un poco más largo que lo que han sido los rodajes de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet o de los presidentes anteriores, y se van a dar cuenta en terreno y con los problemas reales que la cosa no se soluciona como uno pensaba cuando estaba en la calle. Claro, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen otra mentalidad, porque el rodaje que han tenido Piñera y otros jefes de Estado que estuvieron es que terminó en más de lo mismo. Este gobierno pretende ser diferente, y ojalá que así sea. Estamos prácticamente llegando al final de la entrevista. Agradecerte, Luciano, que hayas estado con nosotros, pero quiero que me des un pequeño comentario de algo que se está discutiendo desde ayer aquí en la República, como es el tema del quinto retiro. La pregunta es esta: a partir de las medidas que vinieron con el Chile Apoya, que es una inyección en la economía general, mucha gente decía que bueno, que el quinto retiro ya está, porque inclusive esto se dice que el quinto retiro puede modificar algunas cosas en la economía de Chile. ¿Cuál es tu percepción con respecto a eso? Me pusiste en aprietos, porque este es un tema sin lugar a dudas que es complejo. Y es complejo porque, a ver, yo, si bien es cierto siempre, porque yo creo que uno en la vida tiene que ser consecuente. Yo siempre estuve a favor de los retiros, lo dije públicamente, creo que era a favor del retiro, porque el gobierno de Sebastián Piñera no fue capaz de instalar una política pública que permita apoyar a la gente que necesitaba un empujón. Hablemoslo en términos coloquiales y todo lo demás. La realidad hace 1 año atrás, hace 2 años atrás, era totalmente distinta a la que vivimos ahora. Yo te digo, no soy economista y estoy lejos de ser experto en economía, pero he tratado de informarme y entiendo la peligrosidad que significa hoy día colocar en el país un movimiento de dinero en efectivo, que es fundamental, que finalmente tú sabes que termina en un proceso inflacionario potente, que es la subida de los precios. Además, el discurso en todos los países con el tema de los retiros o de los IFE que se han dado en este tema de la pandemia, es preferible generar trabajo genuino. Esa es la idea. O sea, no es una novedad. Yo tengo amigos que son que tienen pymes, que tienen pequeñas empresas que, paralelo a la entrega de estos retiros, no encontraban personas que trabajen en sus empresas. Claro. ¿Me entienden? ¿Por qué? Y uno dice, chuta, me lo están diciendo personas que están dando trabajo y que nos llamaban constantemente. Yo fui jefe de gabinete antes de asumir en el gobierno regional de la municipalidad de Yanquihue, y las empresas llegaban a hablar con nosotros a solicitar cupos de trabajo, y a veces faltaban cupos de trabajo. Mira, yo creo que hay que ser súper cauto. No es darse vuelta a la chaqueta. Si uno tiene que evaluar que los momentos son distintos. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, es como, ¿sabes qué? Es como la crítica que se le hacía. Que nadie podía salir a trabajar, que tenía que darte, y otra cosa es ahora que hay una... Sí, otra cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, ¿cuál sería mi visión o mi forma de hacer las cosas? Yo creo que hay gente que efectivamente hoy día necesita esa ayuda. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Ahora, el país o el Estado tiene construido una línea base potente que nos permite discernir entre quién sí y entre quién no. Yo creo que ese es un poco el tema. Pero me parece que el gobierno mandó un proyecto donde se va a focalizar el tema del retiro. Creo que esa fue la última, si no mal lo escuchó de la mañana,
donde el gobierno dice no, el quinto, porque ahí viste que hay algunos diputados y senadores que dicen, no, para todo el mundo, vamos a darle a todo. Sí. No es así, porque como ellos no manejan la billetera, entonces la cosa es muy fácil, decir dale a fulano, a la mengana. Entonces, la situación es la siguiente, el gobierno mandó focalizar, hay gente que obviamente el gobierno lo tiene en el tema de que están en un sentido de una línea de pobreza y que necesita una platita y que obviamente estaría bien. Me parece que esa sería la salida airosa para el gobierno, para no decir, no, nosotros cuando éramos oposición dimos apoyo a los retiros y ahora que estamos en el gobierno no lo damos. Me parece que esa sería la salida más airosa y seguir con un sistema muy aceitado como ya lo tienen. Está compleja, yo te digo, la situación está complejísima desde todo punto de vista y sobre todo para el gobierno, porque yo creo que va a haber un antes y un después de este proyecto. Yo creo que eso va a ser claro en términos de las medidas económicas. Yo también comparto contigo que creo que habría que impulsar el tema del trabajo, darle trabajo a la gente con una buena remuneración. Imagínate la discusión, lo escuchaba en la mañana, justamente en la mañana, en un programa de radio donde la discusión ya no es que el salario mínimo solo se sube a 400.000 pesos, porque hoy día los 400.000 pesos de hoy ya no valen lo mismo que se estaba discutiendo hace 2 años atrás. ¿Te das cuenta? Entonces, y se proyecta que con el flujo de dinero en el país que se daría con el quinto retiro, la inflación ya subiría más aún. ¿Me entiendes? Entonces, pero a ver, ¿y eso cómo se lo explica sin mayores tecnicismos a la gente cuando nosotros en nuestro modelo hemos quitado la cultura cívica de los colegios y hemos quitado esta educación cívica que era tan importante? ¿Te das cuenta? Entonces hoy día eso nos tiene contra la espada y la pared, y honestamente no me gustaría estar en los zapatos del gobierno en términos de lo que está sucediendo hoy día, porque insisto, yo lo leía en la mañana, leía los comentarios de esta misma noticia, donde por un lado decían efectivamente que se quiere focalizar en las personas para que se paguen deudas de alimentos, deudas pasivos que tengan crédito hipotecario y todo lo demás, y una persona decía abajo, ¿y por qué el gobierno tiene que decidir dónde yo tengo que usar mis recursos? ¿Te das cuenta? Se arma un debate, hay un debate que es muy rico desde el punto de vista que cuando se debate con altura de mira, efectivamente, si es mi plata. Ahora, pongámonos en el contexto, todos estamos de acuerdo que no es el mejor sistema. Sí. Pero ¿es la decisión quitar este sistema de raíz o tiene que ser de manera progresiva? ¿Qué pasa si a una persona le entregamos 20, 30 millones de pesos y no la sabe administrar? ¿La vamos a transformar en pobre después de ese año cuando ocupa esa plata que se le entregue? Como pasó en otros países donde se acaba el sistema de la AFP, se entrega, se va a un sistema de reparto y produce una pobreza que no estaba en ese momento evaluada. Por eso te digo, son temas que yo los veo desde muy afuera, insisto, con mi conocimiento muy humilde respecto de la economía, y por lo tanto yo espero, Dios mediante, que se tomen las mejores decisiones para el país, porque yo la verdad que, insisto, la situación es compleja, hay una desinformación tremenda en el proceso constituyente con el tema del quinto retiro, la gente evidentemente está ávida de ejercer su derecho, lo que tú bien decías, que sentía que durante muchos años, tanto en los gobiernos de izquierda y derecha, se mantuvo un statu quo, y hoy día también busca ese quiebre. Pero yo insisto, los cambios son progresivos, los cambios exitosos desde todo punto de vista son progresivos. De la noche a la mañana tienen un costo muy muy duro que muchas veces produce heridas que no cicatrizan. Entonces, mucha cautela, ojalá nos vaya bien. Yo siempre digo, incluso cuando han habido gobiernos que son en la oposición mía, yo lo único que le deseo a los presidentes, a sus gabinetes, que nos vaya bien, porque si les va bien a ellos, les va bien a la gente. Claro. Más allá de la tendencia. A ver, hablamos de la comunicación. Durante gran parte de la charla hablamos de la comunicación. Y cómo instalan los medios centrales, estamos hablando de Santiago, los temas de los que se van a hablar. Hace algunos días atrás se hablaba de la violencia en la Araucanía. Hoy la televisión y los medios centrales han instalado el quinto retiro. Entonces ahí nos estamos dando la razón a nosotros mismos de cómo se instala la comunicación, cómo se centraliza la comunicación. Por eso es tan importante lo que se viene trabajando, como es la descentralización, no solamente de algunos aspectos, sino también de la comunicación. Muy importante. La comunicación es un arma muy, pero muy fuerte que tiene que el gobierno saber manejar, no controlar, saber manejar, para que las cosas, con su buena intención que tienen, vayan para mejor para este país. Y solo para resumir lo que tú has dicho, yo soy un convencido, además me encantan las comunicaciones, trabajé en radio, realicé algunos programas también acá en el cable local alguna vez en mi juventud. El saber comunicar es fundamental, el también entender que como autoridad tampoco hay que llenarnos de tecnicismo, porque la gente quiere que se le hable en su idioma y entender de manera fácil los temas. Y lo segundo, la preparación.
nosotros conversábamos ayer, estábamos en reunión de gabinete y decíamos, bueno, si a nosotros como jefe de división de repente nos toca ir a comuna, antes de ir a esa comuna nosotros tenemos que tener claro cuáles son las falencias que tiene esa comuna, cuál es el estado de los proyectos que tiene esa comuna, porque en alguna entrevista te lo pueden preguntar, bueno, ¿y qué pasa con este proyecto? ¿Cuál es la situación? Porque finalmente representamos al gobierno regional. Entonces, esa es una forma de prepararse para comunicar de mejor manera, y evidentemente que esos planes nosotros al menos en el gobierno regional lo estamos haciendo como jefaturas de división, donde junto al equipo de comunicaciones vamos preparando en este caso la bajada de información. Yo solo para terminar, tremendamente contento, agradecido también de la Municipalidad de Fresia, que nos apoyó mucho el tema de que tú me invites a un programa como este. También es fundamental que la gente se informa, que conozca cómo está su gobierno regional, que entienda que hoy día que valió la pena votar, que por primera vez un gobernador regional sea elegido por voto popular y no designado. Claro. Yo se lo explico súper simple para terminar. Sí. Cuando un intendente tenía que ir a pelear recursos para la región, no lo tomaban en cuenta porque dependía de un ministro, y el ministro si quería sacaba a ese intendente, entonces el intendente iba a pelear pero con el freno de mano tirado. Claro. Hoy día tenemos una autoridad que, por ejemplo, el año pasado en el 7% hubo 2.000 millones de pesos en el concurso que se ejecutaron. Hoy día hay 4.500 millones de pesos. Sí. Se creció de un 6 a un 7%, y ese porcentaje se ve acá porque, claro, el año pasado por primera vez un gobernador regional, exintendente, participa en la elaboración del presupuesto de la nación. Eso no había pasado nunca. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esas cosas, ¿quién las comunica? ¿Cómo se educa a la gente que valió la pena? Porque yo en el proceso eleccionario gobernador regional me tocó tocar puertas. Yo trabajé en la campaña de Patricio Vallespín. Entonces me decía, pero ¿y para qué vamos a votar por un gobernador? Po? Si da lo mismo. Y ahora entonces el proceso de nosotros, cuando estamos dentro de educar y hacer entender a la gente que independiente de quien sea electo como gobernador, hoy día sí vale la pena tener una autoridad regional electa por votación popular, porque la fuerza que tiene esa autoridad y la región es mucho mayor que la que tenía hace 2 años atrás. Te agradecemos mucho, Luciano, que hayas estado con nosotros aquí en el canal, nuestra pantalla Canal 63, a través de la grilla de Patagonia IP, y por supuesto nuestra pantalla nacional, el GON Televisión. Obviamente esto va a estar también en las redes sociales, así que bueno, te vamos a invitar después cuando esté nuestro director, como es Gustavo, para hablar un poquito de todo un poco, no solamente de la función y la política, sino también de todo lo que tiene que ver con Fresia y todo lo que vos tenés tan arraigado aquí en esta comuna. Así que un honor conversar contigo, un gusto realmente, y bueno, quedamos para otra oportunidad para seguir charlando. No, agradecido también, muy feliz de estar acá, estar en mi casa, siempre venir a Fresia. Le comentaba a mi colega Boris que me acompaña que es emocionante, muchos recuerdos desde los 2 años hasta los 23 acá, así que es potente. Mal acá en Fresia. Le venía contando, sí, me recorría las discotecas, los pagos, yo nunca voy a desconocer mi pasado, y creo que uno tiene que ser auténtico. A todos los conozco por tíos, a los alcaldes que han pasado de uno o del otro lado, me cuesta un poco emitir opiniones porque me crié. Pues yo te doy un ejemplo, por ejemplo, el ex alcalde, tío Rodrigo, sí. El alcalde de hoy era mi vecino de la esquina. Mira. ¿Cómo tú haces un juicio ahí para bien o para mal de uno o de otro cuando son gente que estuvo ligada a ti toda la vida? Yo creo que uno en la vida tiene que ser auténtico nomás, y yo ya no lo voy a cambiar, ya siempre orgulloso de la crianza de mis padres, mi madre, Ruth, que nos ha pasado buenos momentos de salud, y mi papá también, que hasta el día de hoy todavía sigue bregando por más equidad en términos de la educación y en el deporte. Bueno, muchas gracias. Ahí estuvo Luciano del Mar con nosotros aquí a través de esto que es Entrevista en el Estudio. Nosotros en un momento retornamos a través de Canal 63 Patagonia IP.